Bueno, muy buenas noches. Episodio número 29 de Echemos Casaca con Asmitia. Hoy es un episodio sumamente importante porque tenemos a dos grandes invitados el día de hoy. Un peruano que le vamos a contar qué chingados está haciendo en Guatemala, por supuesto. Más que bienvenido. Y la más conocida ya, una invitada de lujo que es Betty Marroquín, que con conocimiento y analista político tanto en Guatemala como a nivel internacional. Y como siempre hemos dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Guatemala. Muchísimas gracias, muy contento de ver. Pero me estabas comentando afuera que no es la primera vez que vienes y que hay una historia del por qué estás en Guatemala, ¿no? Básicamente, mi papá estuvo acá. Mi papá ha sido uno de los periodistas políticos más conocidos en el ámbito de la crónica parlamentaria. Él ha sido director de prensa del Congreso de la República, de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, cuando era bicameral, durante muchísimos años, varias décadas. Y a la vez él ha jefaturado las páginas políticas de los principales diarios del país, sobre todo el diario La Prensa, y luego fundó con otros colegas de Última Hora. Y es escritor sobre crónica parlamentaria. De hecho, el único libro que existe sobre hermenéutica parlamentaria en el Perú lo escribió mi padre. Y yo lo ayudé en la edición. No me digas, ¿verdad? Pero el tema de periodismo viene en la sangre, porque tú sacaste ya un reconocimiento nacional de periodismo también. Sí, gracias a Dios. Bueno, yo escribo desde los 13 años. No me digas. Escribí en el diario de mi papá cuando mi papá dejó de trabajar en el periódico. Esa era la condición que colocaron. Y he escrito y escribo sobre... ¿Y sigues escribiendo a la fecha? Sí, escribo en varios medios, columnas de opinión. Siempre opinión, siempre opinión. Y dirijo un portal que, gracias a Dios, tiene bastante impacto en el Perú y en Sudamérica, que se llama Minuto Digital. Y desde allí tenemos una posición muy dura y firme en defensa de la libertad y la democracia, como la vemos. Algo que se ha leído en todos los países, ¿verdad? Sí, pero como la vemos los demócratas, no la gente de izquierda. Sí, los demócratas son los que velan por la soberanía, por elecciones limpias, algo que los zurdos... Pero los demócratas somos los únicos seres humanos que no nos autopercibimos nada, porque son lo que somos. En cambio, como que hay una diferencia entre los demócratas y los demócratas gringos, que hoy por hoy algo chairo se me están yendo para la izquierda, pues. Sí, eso es como hacer hielo con agua del río, ¿no? Te vas a contaminar siempre. Es correcto. Sí. Pero ahí vamos. En Guatemala siempre impactado por... Compartía con Betty y con otros amigos en otro momento antes de salir de Lima. Perú y Guatemala tienen una relación muy extraña, que comparten los mismos fenómenos políticos y poca gente se ha dado cuenta de eso. Porque, por ejemplo, aquí hay un problema con la fiscal Porras y nosotros tenemos un problema con la fiscal Benavides y el Ecuador tiene un problema con la fiscal Salazar, ¿no? Las izquierdas están atacando a 3 mujeres jóvenes, 3 mujeres brillantes, 3 mujeres capaces, y eso no es gratuito, pero está sincronizado todo está sincronizado. Los enemigos de la libertad no actúan solos y ensayan ponen el mismo guión, el mismo libreto, se expande a los países de América Latina y caemos en el juego y no nos damos cuenta, cuando deberíamos compartir la defensa de aquellas personas que quieren devolver la institucionalidad, aunque parezca una redundancia, a las instituciones. Pero las instituciones se han vuelto organizaciones al servicio de, a su vez, organizaciones criminales, como son muchas ONGs y muchos, entre comillas, partidos políticos que desnaturalizan a los partidos. Entonces la gente no confía en los partidos, la gente no confía en las instituciones, la gente no confía en nadie. Son estructuras criminales internacionales. Pero vamos a entrar un poquito en detalle en eso y vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga y gran luchadora, patriota, guatemalteca, Betty Marroquín. Hola, Betty. Hola, Luis. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerla aquí de nuevo. Muchas gracias. Encantada de venir a casaquear. Pues es la idea, poder casaquear y que hoy Ricardo nos pueda contar un poquito el rumbo, porque algo que yo he hablado, porque cuando uno empieza a ver toda la problemática del país, uno se siente más o menos abrumado, pues empieza a ver de que, ¿qué está pasando? ¿Cómo está pasando eso? Yo tuve una experiencia. Yo fui diputado, Ricardo. Híjole. 2016-2020. Y en su momento me invitaron a un congreso en México. Eso yo no se lo había contado. Y en el congreso de México empiezo a escuchar a los otros parlamentarios de otros países. Para mi sorpresa, ahí todavía estaba el diputado Bolsonaro.
estaba también ahí. Estaba José Antonio Castro, un chileno, Sí, que muy bueno, por cierto. Estaba Iván Duque, o sea, había celebridades en su momento que después pues convirtieron y se metieron mucho más dentro de la política, pero yo empecé a escuchar los relatos de la gente y decía, pues hablaba Chile y decía, pues aquí es como Guatemala, si es así. Y después hablaba México, pues eso pasa en mi país también. Y entonces, ya después de oír a todo el mundo, porque yo era de los más jóvenes y jóvenes tanto en edad como también en experiencia política, dije, yo voy a pedir la palabra. Me levanto la mano, mamá. Digo yo, bueno, pues, va a hablar el diputado representante de Guatemala. Y entonces empiezo a contar lo que nos estaba pasando aquí con el tema de CICIG. De la mafia de CICIG. De la estructura criminal internacional de CICIG. Porque aquí llegamos. Que hubo guatemaltecos relacionados con ONGs que fueron al Perú a replicar. Y a tratar de replicar, o sea, lo que hicieron fue agarrar, y eso es algo que yo quiero después entender, pero les cuento rapidito la historia. Y empezó a contar la historia de CICIG. En ese momento yo, diputado, si se recuerdan, los que están escuchándonos, 2016 nos impulsan una reforma constitucional, esta estructura criminal, querían venir a terminar de acotar el país, y empezó a contar un poquito de relato. Para mi sorpresa, se levantaban diputados de otros países, porque era un gran foro en la Ciudad de México, a tomarme fotos. Y dije, porque solamente sabes lo que pasa, Ricardo, ya me un poquito cuando está viendo. Yo hablo un poquito de más y te dije, bueno, no sé qué pasó. Después me empiezan a buscar, oye, quiero hablar contigo, cuéntame qué está pasando. Y esas experiencias de hablar con personas de otros países fue muy enriquecedora porque nos empieza a decir qué chingados está pasando en Correos. Porque hoy por hoy no lo terminamos de entender. O sea, no terminamos de entender y es importante para los que nos están escuchando realmente evaluar que al final somos parte de un proceso y de una estructura criminal internacional. ¿Se puede decir así? Sí, totalmente. Pero es que, señores, a ustedes se les olvida que toda esa estructura criminal tiene su raíz en el Foro de Sao Paulo, el Internacional Socialista, que escribió la hoja de ruta de todo lo que está pasando. Por eso todo lo que nos pasa sincronizado entre varios países se debe a seguir ese lineamiento establecido por el Foro de Sao Paulo, el Internacional Socialista y ahora el Grupo de Puebla. Ellos son los que han decidido cooptar la administración de justicia y para hacerlo atacan a fiscales que les estorban. Si los fiscales fueran amén, como lo era Telma Aldana, entonces la absorbieron y ahí la tienen de princesa. La está diciendo muy bonito, porque aquí la Kitty, como muchos la conocen, y otros, Ricardo, fíjate que ella nace como la marrana Aldana y hoy por hoy es prófuga de la justicia. Ella no era, ella era parte de la estructura criminal. O sea, y la estructura criminal entra, roba, agarra a la justicia para poder desmuchar. Por eso la abrazaron a ella y la tienen como en pedestal. Pero ¿será que alguien tiene la capacidad de abrazarla? Porque ya está muy gordita, o sea, que lo que ha comido ya es más en la gorda. No. ¿Cómo se robó tanto? Fíjate que solo en una transacción, la nena, que era la fiscal general que teníamos aquí en Guatemala, en una transacción se voló más o menos $5 millones. Sí, es golosa. Es golosa. La pobrecita ya no la puede ni siquiera sentar en el subway. No trabaja como Uber porque no hay carro que la aguante. No, entonces hoy por hoy es una prófuga allá, probablemente lo está viendo porque aparte todo nos mira. Sí, entonces, ella es la iguana. No, la iguana. Nuestra amiga es la iguana. Tenemos una iguana. Perdón, te estoy metiendo en nuestra política coyuntural, pero una iguana que de vez en cuando la sacamos, pero iguana mascadora. Se porta tan mal que se mete cosas en la nariz, polvito del que dicen que no es de harina, pues, sino que aquel. Pero bueno, cuéntanos entonces, Ricardo, ¿cómo está la dinámica política? Porque de verdad tenerte en un programa acá primero es un honor. Gracias por venir. Gracias. Amigo de Agustín Laje. ¿En serio? Sí. Buen amigo, sí. Qué bueno, eres guerrero latinoamericano. Sí. No, pues humildemente, pero señores, de verdad saben mucho lo que va a hablar. Entonces, pongan atención porque nos va a contar un poquito la receta de lo que hace esa estructura criminal y cómo nos tiene hoy jodidos en la región. Perú también pasó, o está pasando también por un proceso bastante complejo, ¿verdad? Sumamente complejo. Hemos tenido
7 presidentes en 8 años. Wow. Que dicho proceso, lógicamente, está dentro de nuestra Constitución. Sin embargo, no hemos debido llegar a ese extremo porque no ha debido ser así, simplemente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hemos elegido a los más idiotas, a los más ignorantes, a los incapaces y a los imbéciles. Y las personas inteligentes, las personas preparadas, los buenos empresarios, los buenos dirigentes sindicales, las buenas organizaciones campesinas, todos se han dedicado a su trabajo, a producir, a preocuparse por la familia, pero nos hemos olvidado de la participación política. Y eso es algo que nosotros mismos debemos mirarnos en el espejo, llamarnos la atención y dejarnos de tonterías, ¿no? Porque no podemos hipotecar un gran país como el nuestro, como el tuyo, a los idiotas. O sea, el gobierno de los idiotas no existe. La democracia para la gente más capaz, para que la gente más capaz haga que los incapaces suban de categoría y tengan la capacidad de gobernar también el país, siguiendo un modelo adecuado de educación, de trabajo, de salud, de vivienda, de oportunidades para todos sobre la base, no de igualdad para todos, de oportunidades para todos, sobre la base de la limpieza moral, ética de cada uno, ¿no? Pero nos dedicamos mucho a nosotros y nos olvidamos que el país necesita un gobierno y dejamos el gobierno a los idiotas, a los ignorantes y a los ladrones, ¿no? Hay una ley en el poder que siempre se cumple, que los espacios siempre se llenan. Sí. O sea, si no lo llenan la gente buena, lo va a llenar la gente mala. Ese es el problema. Pero también hay algo, creo yo, y tú que conoces más y tienes una amplitud de lo que pasa en toda la región, también se ha desprestigiado mucho el ejercicio público. O sea, totalmente. Lo que antes era aspirar a llegar, se llamaban dignatarios de la nación porque eran las personas más dignas de la nación que llegaban a representarnos en un congreso. Exacto. Pero hoy por hoy, como se ha desmeritado tanto, se ha desprestigiado, pero eso también hay un plan atrás de todo esto, ¿no? Por supuesto, todo nace en la educación. Mira, el gran problema de América Latina es la educación y la gran solución para ese problema es la educación. ¿Qué es lo que sucede? Los miembros del magisterio, tanto de las escuelas, de las universidades y de los institutos, se han izquierdizado progresivamente por moda, por el tiempo, por la música, por muchas tonterías, ¿no? Y eso se ha permitido. Entonces han cambiado la currícula educativa. Los lunes ya no se canta el himno nacional en los colegios. El respeto a la bandera casi no existe en ningún país de América Latina, con salvadas excepciones. Los maestros de escuela van muy mal vestidos. Antes un maestro de la escuela más humilde usaba su saco y su corbata y tenía su maletín. Enseñaban, eran maestros, no eran profesores. Hoy en día cualquier payaso puede ir a enseñarle a nuestros hijos a las escuelas. No aprenden de valores, no aprenden de patriotismo, no saben quiénes son nuestros héroes, no saben cuánto costó la independencia. No saben, pero sí saben, pues, no sé, perdona la publicidad, ¿no? Saben de Daddy Yankee, de Shakira, no sé, cualquier tontería, ¿no? Pero tú haces patria sobre tu historia. Claro. Y la historia la han, entre comillas, reescrito los que son antihistoria, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Los de las izquierdas se autoperciben de todo, pero nunca se autoperciben honestos. Jamás se autoperciben inteligentes. Se autoperciben todes, tides, tutus, pero no son representación de nada, ¿sí? Por supuesto, Sí. la victimización de la izquierda, pero todo esto también, eso es parte del script del Foro de Sao Paulo. Sí, bueno, hay guiones, ¿no? Y hay libretos. Y los ciudadanos tenemos que romper eso. Y qué bueno que exista, por ejemplo, tu programa. Qué bueno que Betty no se calle. Qué bueno que yo he conversado hoy día con gente súper humilde y gente que despierta, ¿no? Y usamos las redes sociales. Mira, las redes sociales son la condena de la izquierda en el mundo. La usaron mucho a su favor en su momento, porque generaron un relato, generaron confusión, generaron también desprestigio al servir a la patria. Manipularon. O sea, yo siempre he dicho, porque me dicen, pues, pero es que nosotros los chapines no somos mulas, no, para nada. Pero lo que pasa es que esta gente fue muy astuta en poder manipular. Sí. Y era una manipulación regional. Nosotros lo vimos como diputados y lo miramos venir desde Argentina. En Argentina hacían una marcha por las famosas feminazis y el tema del aborto y todo lo demás. 2 semanas después rompía en Guatemala. En Colombia destruyeron unos monumentos para precisamente las figuras históricas, los héroes históricos. 2 semanas después pasaba acá. Entonces es algo
que primero están muy bien organizados. Sí. Sí, que tiene mucha plata. Del narcotráfico. De Soros. Primero, el narcotráfico es de donde más plata tienen, porque el narcotráfico ha financiado todas las, entre comillas, guerrillas, que en realidad son clanes terroristas en América Latina. Entonces, más... No por nada tenemos a Cacas de presidente. ¿Sabías que le decían Cacas? Sí, por supuesto. Sí, el higiénico. El higiénico y a un narcoterrorista que estuvo acá dirigiendo la CICIG como su secretario de defensa, que hoy por hoy eran de la SAT, ¿verdad? O sea, al final de cuentas se financiaron del narcotráfico. Así es. Entonces, fíjate, el narcotráfico, el contrabando, la trata de gentes, la minería ilegal, que no es minería, en realidad, la explotación ilegal de minerales con efectos contaminantes, todos estos están relacionados con las izquierdas. No existe un solo delito que no sea ajeno a todas las izquierdas. No existe un delito, ninguno. Ni siquiera robarte el reloj de la mano corriendo un tipo en la calle. Hay una relación irrompible, delito izquierda, corrupción izquierda, pero han llegado a lo máximo en la desinstitucionalización del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las organizaciones electorales de los países, por las cuales la impunidad es ahora la bandera de las izquierdas que meten en todos los gobiernos de América Latina, sin excepción, impunidad. Esa es la nueva sangre de estas gentes y contaminan a los jóvenes, contaminan a los que no están bien educados, ¿no? Y no es ser elitista decir que hay gente que no está bien educada, porque es una realidad, ¿no? ¿Es cierto? Desafortunadamente. Entonces, no estamos fritos, porque volviendo al tema, gracias a las redes sociales, muchísimas personas que no participaban en política hablan y pelean, y las pelean, sobre todo, ven las mujeres, ¿no? Es un golazo en el Perú. Las chicas que participan, yo digo las chicas, ¿no? Para todas las edades, que participan en las redes sociales son ultra super valientes. Sí. Ultra super valientes. Y en Chile está ocurriendo eso, están despertando. Y en Colombia, yo tengo amigas de las redes sociales que le hacen la pelea al propio Petro y no se callan una. No son atrevidas, no son malcriadas. Son gentes cultas, aguerridas que están luchando por su país. Así es. Pero también están en net centers, porque acá todavía tenemos un poquito de net centers. Por cierto, nosotros, para que sepas, Ricardo, hoy estás aquí en este programa, eres generador de empleo, porque le están pagando horas extra a todos los net centers para atacarnos. O sea, sí, hay haters. Y muchas gracias por la atención que nos dan tan linda. No, pero hay que decirles, miren, de verdad, sigan dándole. Nosotros, por supuesto que le estamos pagando horas extras gracias a sus empleadores, que son todos estos chairos del gobierno, pero un comercial. Y entonces es lo que está pasando, al final de cuentas son net centers que nos están atacando, y entonces tratan de generar una opinión diferente. Yo siempre he dicho que las redes sociales lo que nos ha permitido es poder hablar más directo con la gente. Sí. No estar dependiendo de lo que aquí, y me imagino que también en Perú, porque lo he visto en otros países, de esos medios activistas. Así es. O sea, imagínate que la semana pasada pasó algo realmente que yo, siendo diputado, hubiera pasado esa ampliación presupuestaria. Pasó una ampliación presupuestaria la más grande de la historia de Guatemala. Violando todos los reglamentos del Congreso. Todos. O sea, y yo cuando era diputado, si algo... ¿Pero por qué? ¿Que ha habido un terremoto? ¿Se cayeron las escuelas? No. Acéfalo. ¿Sabes que él nace acéfalo? Después, pues, su papá dice, no puedes llamarte acéfalo. Y le ponen Bernardo Arevalo, nuestro presidente actual. Pues, pobrecito, pues, aparte que será como todos los zurdos, ¿verdad? Porque ellos no están acostumbrados a trabajar. No trabaja después de las 6 de la tarde. No trabaja después de las 6 de la tarde, se mete pitos, de todo tipo de pitos, pues. Pero nuestro flamante presidente, impuesto por la izquierda, con una ejecución presupuestaria entre el 39% al 40% en otras instituciones, en otras entidades, dice que no puede gobernar si no hay una ampliación, y empieza a generar toda esta narrativa que son muy buenos en generar los zurdos, y logra e impulsa, comprando voluntades en el Congreso, sin haber tenido alguna catástrofe o algo, una ampliación presupuestaria la más histórica. Pero bueno, lo siguiente, no vi un solo medio que digan. ¿En serio? Por supuesto, no, pero es que vemos a lo que hemos hablado tantas veces y que la gente tiene que entender. Los medios principales de comunicación
sea escrito, radial, que televisivo, están cooptados por la izquierda, reciben dinero de la izquierda, dicen lo que la izquierda quiera que se diga y manipulan la información que usted lee, escucha y ve. Así es como funciona la manipulación de masas delimitada por los psicópatas del Foro de Sao Paulo. Son unos ingenios. Por supuesto. Y por ejemplo, tú que eres un periodista reconocido en tu país, me dices que a los 13 años escribiste tu primera columna y que he visto tu currículum, y perdón, no lo dije porque de verdad hubiéramos pasado. No, pero es que hubiéramos pasado una hora, de verdad, señores, lo que tenemos acá es algo muy importante, con muchos doctorados y mucho estudio, y reconocido nacional e internacionalmente. Ojalá futuro presidente del Perú. No. Sería maravilloso. No. Bueno, hay que ayudar, hay gente buena, Yo me voy contigo a apoyar. Tú tienes las ideas correctas, Ricardo, llamas a tus padres y a ¿Sabes qué es lo que pasa, Ricardo? Que al final de cuentas la región es de todos. Sí. Lo que pasa en tu país afecta acá, lo que pasa acá afecta en tu país. Claro. Entonces necesitamos gente proba, buena, y vamos a impulsarte. Y si no, con un par de tequilas yo sé que te va a convencer. Pero al final de cuentas, Ricardo, lo que tenemos que entender es de que, pues sí, las redes sociales vinieron a cambiar todo el ámbito. Tuvimos esa presión presupuestaria que terminó la historia, no hubo un solo medio que lo mencionó, ni uno solo. Es más, dicen, pues es que era adecuación, se inventan. ¿Y reciben publicidad estatal? Por supuesto, claro que sí. No. No solo reciben publicidad estatal, sino que lo tercerizan por parte de las ONGs. Sí. Por ejemplo, Luis Felipe Valenzuela, yo no sé si sabían, y yo se lo he dicho varias veces, y dice, ¿vas a hablar de él? Por supuesto que sí, el mejor amigo del hermano acéfalo, ¿ya? Con razón. Claro, Helen Mack es la coordinadora de los medios, nosotros... El mundo tuvo un virus que mató a mucha gente y se llamó COVID. Nosotros tuvimos el peor de todos, se llama Helen Mack. Mató y ha matado a mucha gente en Guatemala. Más que el COVID. A nivel mundial, probablemente. Y se ha robado más que el COVID también, porque también el COVID fue parte del negocio de la izquierda. Pero entonces ella es la que coordina los medios por parte del Ejecutivo. Entonces, al final de cuentas, lo que menos tenemos aquí son medios, son activistas hoy en pro del Ejecutivo. Pero, cuéntanos, Ricardo, ¿qué podemos esperar de esta estructura criminal internacional? ¿Qué viene para nuestros países? ¿Cómo mira a Guatemala allá afuera? Es que no la miramos, ese es un gran problema. Y yo soy muy autocrítico, ¿no? Y se lo digo mucho a mis compatriotas. Y hoy día, almorzando con una chica guatemalteca muy linda también, ella dijo algo que es muy cierto, ¿no? Nosotros los sudamericanos no miramos a Centroamérica. Wow. No miramos a Centroamérica. Y Centroamérica no nos mira a nosotros tampoco, porque no sé. En fin, estamos tan separados. Es parte del plan, ¿no? Claro, por supuesto. Para que no digan, eso está pasando allá en Perú, sí, no, sí. Que no pase acá. O sea, es parte del plan separado. Mis amigos, los chicos de la universidad, mis colegas, me dijeron, oye, que te vas de viaje si me voy a ir unos días, les digo, a Guatemala. ¿A Guatemala? ¿Qué vas a hacer ahí? Oye, estás loco. Ándate a Miami, ándate, no sé, a Buenos Aires, ¿no? Y le digo, pero quiero ir a Guatemala. Digo, Guatemala es un país hermoso. Sí. Y les he pasado fotos, pocas de este día y el anterior. Y todo el mundo se queda maravillado, porque a mí me gusta mucho Guatemala de lo que estoy viendo como ciudad y como gentes, ¿no? La parte de la política interna no puedo opinar por respeto a ustedes, ¿no? No, por favor, mira. Pero en líneas generales sí puedo decir algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, yo me quedo maravillado hoy día en el Congreso de ustedes, en el Palacio Legislativo, porque un señor sumamente inteligente, muy independiente y honesto, me hizo ver algo que no ocurre. ¿Fuiste al Congreso? Sí, fuimos al Congreso. Ah, ¿en serio? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Betty. Y yo no sabía que había una urna con un ejemplar de la Constitución, claro, y con una llave que el presidente la tiene en un collar, cuya misión, dicho sea de paso, el presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución, ¿no? Depende de qué presidente, porque hoy tenemos el presichote. Sí, pero ese es el detalle. Así es. Ese es el detalle. Sí. El presidente es guardián y garante al igual de que la todos los Constitución diputados. política de la República. Cuando te juramentan, tú juras cumplir la Constitución política de la República. ¿No ha visto mi ex? Ya subí un ex. ¿En serio? Con el video de este señor. Pero cuéntame, ¿cómo te fue en el Congreso entonces? Muy bien, porque, bueno, en primer lugar, el hemiciclo es hermoso. Es muy bonito. Es muy bonito, es mucho mejor que el de la Cámara de Diputados de nosotros. Bueno, a mí me gustó muchísimo el de Perú. Sí, pero
lejos de aquí, De aquí sí tiene su historia. Sí, me parece a mí, desde mi punto de vista, que tienen demasiados congresistas para la población que tienen ustedes. En Perú redujieron ustedes. Sí. ¿Ahorita cuántos? 130 desde el año 1990, Congreso unicameral. ¿Y tienen cuántas poblaciones? 33 millones de peruanos y 1,5 millones de venezolanos. Sí, aquí también tenemos venezolanos. Pero sí, bueno. Nosotros 1,5 millones de venezolanos. El éxodo más grande de la historia sin guerra, ¿no? Sí, y a eso nos están llevando. Socialismo. A eso nos están llevando, y yo te quería mencionar en base a la pregunta que hiciste hace un momento, nos están llevando a una venezolanización. Así es, a eso nos están llevando. Y si no caemos en eso, nos van a querer buscar algún medio tirano populista que va a dársela de pobre, de sacrificado, de baleado y herido en acción, tipo sinvergüenza, perdóname la palabra, criminal y sanguinario presidente de Nicaragua. Yo pensé que iba a decir ese prontuariado convicto se esconde muy bien hasta ahora. Sí. Él y su pareja sentimental, que es la que manda, dices. Así es, que es muy, muy peligrosa esa sociópata, psicópata. De lo peor. Entonces, sí. ¿Por qué todos ahora hablan solo de Maduro? ¿Por qué no hablan de Nicaragua? Nicaragua es peligrosísimo para Centroamérica y el Caribe. Ahora, Ricardo, yo no sé si me imagino que sí, porque eres experto y doctor en la materia, pero Nicaragua, cuando arranca este régimen, muchos empresarios se veían a Nicaragua. Sí. O sea, lo que pasa es que entran por la puerta grande. Chávez arrancó por la puerta grande, sí, con un discurso anticorrupción. Dicen, es que yo voy a luchar contra la corrupción, papito, te robaste el país y lo destruiste. Igual con Nicaragua, muchos empresarios guatemaltecos se fueron a Nicaragua porque dijeron, son las condiciones perfectas. Sí. La izquierda en América Latina se presenta como la cocaína, ¿no? Es tu mejor amiga al principio, pero después te termina matando. Bueno, qué excelente analogía. Qué excelente analogía. Aparte que venden cocaína, porque la mayor parte son parte del cartel. Nicaragua y Cuba son puertos de embarque de cocaína desde hace más de 3 décadas. Y no pasa nada, ¿no? Y ahí también los gringos, los queridos amigos gringos, tienen muchísima responsabilidad. Porque no es solamente la lucha contra los cárteles en base a la DEA, a la CIA, el FBI, el Consejo Nacional de Seguridad y los miles de organismos y gran plata que tienen. Sino que el Departamento de Estado también tiene una vista muy alejada de la realidad política. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no está cumpliendo las funciones que debería con respeto a los países de América Latina, ¿no? Crean determinadas normas para cortar visas, para fastidiar, pero subvencionan también organizaciones de izquierda. Entonces, total, luchan por la libertad, tienen los valores, han leído a Jefferson, a Washington, ¿saben el discurso pequeñito de Abraham Lincoln? No. Yo creo que ahí también los gringos deberían hacer una limpieza absoluta. Ojalá que el presidente Trump, si vuelve a la presidencia, que todos los libertarios esperan, todos los demócratas, limpie el Departamento de Estado, porque realmente es vergonzoso. Dicen que es la batalla que dejó pendiente de su presidencia, pero también uno es eso. Yo no sé cómo es en Perú, pero yo digo en Guatemala, hoy lamentablemente miramos a Estados Unidos como que si fuera pues nuestro jefe, y no es así. Y no es así. Tenemos que entender que al final de cuentas Guatemala es nuestro y que nosotros tenemos que sacar adelante a Guatemala. Así exactamente, y es nuestra responsabilidad, es nuestra prerrogativa y es nuestra obligación. Sí. Sacar adelante nuestra propia patria. Pero esperar a que Trump, porque es casi seguro que va a entrar Trump, si no es que hacen una mafucada de demócratas que lo han hecho tanto en su país como en el nuestro, pero que va a ser Trump. Yo siempre se los digo a mis amigos, me dicen, mira, ¿qué va a pasar cuando haya Trump? Absolutamente nada en Guatemala, pues lo que tienen que hacer somos nosotros. Exacto. O sea, sí, pero sí va a pasar algo. ¿Usted cree? Lo que puede pasar al ganar el presidente Trump, al entrar en el poder, al tener un secretario de Estado que ojalá sea quien yo creo que va a ser, que es una persona que tiene en la mira a todas las cabezas del Deep State y que sabe exactamente qué cabezas tienen que rodar y cómo deben de rodar, literalmente, tiene su lista. Entonces, al saber todo eso, ¿qué va a pasar? Que se le va a cortar el combustible a las víctimas que están queriendo gobernar este país y que están queriendo saquearlo y arruinarlo y acabarlo
y para cumplir la misión de la Agenda 2030, del nuevo orden mundial y de todo lo que quiere el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque un país destruido, diezmado, dividido, es más fácil de gobernar. Totalmente. Es así de sencillo. Dividir será o sea, un país donde la gente está unida, donde la gente es la gran mayoría, es una gente que ama su patria, que ama su familia, que ama su propiedad privada, tienen conceptos. Yo tengo 2 gallinas, no le tengo por qué regalar una al enfrente que no trabaja. O sea, literalmente tengan todos esos conceptos claros y le tengan temor a Dios. Un pueblo de esa manera no es un pueblo manipulable, no es un pueblo gobernable como ellos quieren. Es un pueblo de gente que piensa, que sabe producir y sabe trabajar. No se va a dejar manipular. ¿Verdad? Yo siempre dije que aquí tuvimos, yo no sé si estuviste tan al tanto de lo que fue la CICIG aquí en Guatemala. Sí, sí lo sabe. Sí. Bueno, la CICIG hizo desmanes, se pasó por la Constitución por el arco del triunfo, hubieron pronunciamientos que dejan mucho que desear. O sea, si era, yo le llamo, era una monarquía que vino aquí a gobernar, no había Constitución, hacía lo que todo el mundo. Pero lo que yo siempre dije que nos dejó, lo peor que nos dejó la CICIG fue la polarización. Es decir, ahora sos de derecha, sos corrupto, sos chairo, sos de izquierda, sí. Ya no existen puentes y lo que hablaba Betty es lo más importante. Al final de cuentas somos una Guatemala que ya de por sí tenemos una diversidad cultural que es nuestra riqueza. Sí. Pero hoy por hoy estamos divididos en base a la están usando como un arma de división. Así es, por las famosas CICIG. Pero ya hablamos por qué somos apetecibles, pero ¿qué va pasando, Ricardo, con tu experiencia? Una vez entran a los países esta cocaína que se inhala y destruye. Me mandaste cuando empezamos a hablar sobre el programa de cómo entraban a las instituciones, todo el tema de fraudes electorales, pero cuéntanos un poquito qué es lo que va pasando. Mira, yo te resumiría en varios aspectos, ¿no? La estrategia es muy identificable. Primero tienen que desprestigiar a las instituciones para que la gente genere, entre comillas, nuevas instituciones, ¿no? Por ejemplo, la CICIG, ¿no? Que la policía es solo represiva, ¿no? Y tú desmoralizas a los policías, ¿no? A la Guardia Civil. Que las Fuerzas Armadas son atentatorias de los derechos humanos. Y entonces ya no quieren los soldados o los jóvenes participar como soldados, ¿no? Quitas el servicio militar obligatorio y lo reemplazas por uno voluntario, ¿no? Y al voluntario va, pues, el hijo que no respeta a la mamá le mete un cachetado y lo manda a que vaya al servicio militar voluntario. Entonces vas desmoralizando, quitándole a la institución tutelar, que son las Fuerzas Armadas, su rol, su prestigio y su presencia en la mente de las personas, no en la vida, en la mente de las personas. Pero tú tienes que tener en tu mente cuando te levantas que tienes una policía nacional que va a prevenir los delitos y te va a defender y va a capturar a los delincuentes, ¿no? Una fuerza armada enérgica, bien construida, con gente de primera, ¿no? Y entonces lo vas destrozando. Vas atacando al Ministerio Público cuando el Ministerio Público comienza a trabajar, porque tú no quieres que procesen a tus cómplices, ¿no? La izquierda no quiere que procesen a tus cómplices. Y si no puedes, al mismo tiempo vas fastidiando al Poder Judicial para que los jueces dejen libres a los zampones, a los corruptos, y la impunidad crezca. Mira, vas destrozando. Vas interviniendo los medios de comunicación en base al dinero del pueblo. El dinero del pueblo, nuestros impuestos, se los das a los malos empresarios periodísticos, porque hoy en día no hay buenos periodistas, son muy pocos, con toda honestidad. Y las empresas periodísticas se han transformado en un clan. Son como un partido político más que juega al chantaje y a la extorsión. Que le caiga a quien le caiga. Eso lo sabe la Sociedad Interamericana de Prensa claramente, ¿no? Entonces, mira, el juego es así. Y destrozas a la Iglesia Católica y a las iglesias evangélicas, ¿no? Golpeándolas con el tema del aborto y con las cuestiones de género y los LGTBIQ, LQD y todas las cosas que inventan. Entonces, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La izquierda ya no se llama Partido Comunista, que después se comenzó a llamar Partido Socialista, que después se llamó a llamar Partido Obrero Campesino de los Trabajadores, que después se llamó no sé, pues, Tierra y Libertad. Entonces, ellos creen que han inventado, te iba a decir, ellos creen que han inventado una nueva semilla, pero es un fruto podrido. Y cambian los nombres. En el Perú, el Partido Comunista en esta secuencia ha terminado, uno de los tantos partidos comunistas ha terminado llamándose
por el buen vivir. El partido por el buen vivir. Perdóname una palabra, no joda. El buen vivir. No joda. Eso es la estupidez más grande del mundo. Será por el buen robar, será por el mejor corromper, será por el destruir al país. Pero no es así. Y a veces la gente dice, no, pero ¿por qué eres tan duro con la izquierda? ¿Por qué les dices esas cosas? ¿Hay gente buena en la izquierda? No. ¿Hay gente equivocada que es buena? Sí. ¿Y que se puede recuperar? Sí, pero no para gobernar. Porque la izquierda siempre ha destrozado los países donde han tenido una posición, así sea de alcalde de un pueblito, o congresistas, diputados, lo que sea. Nosotros decimos siempre, yo quiero ser diputado, pero no prontuariado. Diputado sí, prontuariado no. ¿Qué es prontuariado? Prontuariado es el que tiene un currículum procesal penal enorme. Bueno, que hay muchos de y en las izquierdas hay asesinos, terroristas, guerrilleros que es terrorista, ¿no? En fin, explotadores de niños, tratantes de blancas, pedófilos como por ventilador. Entonces, si hay un cura desgraciado en la iglesia que comete pecado y delito, métanlo preso, fusílenlo, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero no me lo saquen en cara, que yo soy católico practicante, no fanático, ¿no? Como los de las izquierdas, que son activistas, militantes, fanáticos. Hay que golpearlos, porque durante mucho tiempo han golpeado la libertad y la democracia. Durante mucho tiempo han dicho que luchan por la justicia social, pero de sus bolsillos. Yo no conozco un dirigente izquierdista en América Latina que sea pobre. Ni uno. No hay ni uno. Comenzando por Lula, que es un criminal que sabe engañar y engatusar a las gentes, ¿no? Pero después no hay ninguno. La alcaldesa comunista de Lima, Susana Villarán, convicta y confesa en televisión nacional que recibió $11 millones del grupo Odebrecht para continuar en la alcaldía de Lima, para no ser revocada en un proceso electoral limpio dentro del debido proceso constitucional. Le van a iniciar el juicio recién en el año 2025. No puede ser. Y ¿Era para meta de esa alcaldesa? Sí, pero si un campesino, si un obrero, si un maestro despedido no tiene plata, necesita para su esposa que se muere, y necesita una gallina un pan para comer, y se lo roba porque ya no sabe qué hacer, se va a la cárcel 15 años. Sí, y el proceso es inmediato, automático. ¿Y por qué una autoridad comunista? Yo digo, con nombre y apellido, Susana Villarán de la Puente, ex alcaldesa de la ciudad capital de los Reyes, Lima, capital del Perú. Su proceso recién comienza en 2025. Y Alejandro Toledo, otro delincuente, y así. Decenas en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en México. En Guatemala. Sí. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, hoy está en el poder. No, yo sí lo digo día y noche, porque me está describiendo mucho de hoy. Yo le llamo clica, porque clica yo no sé si se utiliza en Perú, pero clica son los grupos de maderos que se dedican a extorsionar, a matar, al narcomenudeo, al tráfico de gente. Entonces tenemos hoy por hoy en el poder a la clica de Semilla, ¿sí? Cuando tú estabas mencionando todos esos partidos, pues nosotros aquí se llama Semilla. Y hoy por hoy ahí están consolidados toda esta gente que al final de cuentas son delincuentes que vinieron a delinquir, a robar, a agenciarse de recursos porque no tienen nada más, no tienen otra forma de hacerlo y a huevonear, o sea, tienen paralizado al país. Y mira, te pongo un paralelo por qué sale ese partido que tú mencionas. ¿Cuántos partidos se presentaron en el último proceso electoral presidencial? 20. Por ahí. Como 32, creo que eran 32, imagínate, para una población de 18 millones de habitantes. Nosotros hasta el día de hoy, tenemos 36 partidos legalmente aptos para participar en el próximo proceso electoral presidencial, que es el 2026. Y podemos llegar fácilmente a 50. Candidatos a la presidencia. Sí. Y no sé, y algunos dicen, no, pero se juntan entre 3 y 4. No, porque es un negocio. Porque las candidaturas para el Congreso, para las regiones, cuestan. Y los que más te cobran son los rojos. Porque ellos no trabajan. Los rojos son los zurdos, ¿verdad? Así es. Los rabanitos, ¿no? Sí. Es como lo que yo creo que es importante aclararle al público. Ricardo ha hablado mucho de los demócratas, la democracia. Lo que tú denominas demócratas y democracia es lo que nosotros llamamos republicano y república. Porque en nuestro país, demócrata es el deep state de los Estados Unidos. Sí. Demócrata es el que se victimiza porque, ¿verdad? Es la izquierda. Allá. Entonces,
todo lo que tú has descrito como demócrata o democracia, estás hablando realmente de los republicanos, porque democracia sin principios republicanos se vuelve dictadura, ¿verdad? Inevitablemente. Pero hay una cosa que realmente es interesante cuando uno ve los paralelos en toda la región, le hace Colombia, le hace Chile, el mismo Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, nosotros. Cada vez que han entrado regímenes de izquierda, la economía retrocede, Totalmente. la economía sufre, y los primeros paganinis de la fiesta es la misma masa que creyó en el populista por el que fue a votar cuando han sido elecciones limpias. ¿Pero qué pasó? La izquierda internacional se dio cuenta de que era muy difícil vender su discurso de hambre y muerte a las masas. Entonces, tomando la academia, que es todo lo que es la educación, tomando el pilar de los medios de comunicación, infiltrando los partidos políticos, porque hay mucho infiltrado en esa mal llamada derecha, que nosotros, palabra más prostituida, derecha. No hemos tenido un gobierno de derecha. No, pues, hemos tenido gobiernos mercantilistas. Entonces, toda esa infiltración se ha visto en todos nuestros países. ¿Y por qué? Porque es un medio de desacreditar el concepto de derecha. Correcto. Han hecho muy bien su trabajo, como tú bien lo decías hace un rato, ocupando espacios, ¿verdad? Pero yo soy anticomunista. Sí, pero es un gran corrupto, un gran ladrón, con una mentalidad que no tiene, cero mentalidad de país. Y entonces ha arruinado el concepto de derecha. Y ahora nos toca la batalla campal de diseminar las ideas de la libertad, pero explicándole a la gente, si usted no es libre, si usted no tiene su libertad, usted no tiene nada. Pero libertad no es libertinaje, como lo hablábamos hoy en el Congreso con este señor. Yo le decía, sí, la libertad tiene límites, todo tiene límites, hasta el amor tiene límites, o sea, tiene que tenerlos. La libertad, el límite que tiene es la responsabilidad y el respeto. Yo soy libre de hacer lo que me da la gana siempre y cuando no le haga daño a la otra persona. Claro. Yo tengo que ser responsable de mis actos, mis actos son mi responsabilidad, no los de el vecino, el pariente o alguien más, los de uno. Entonces, en el momento en que el individuo, el ciudadano, entiende que es responsable de sus propios actos y que tiene que tratar con respeto al entorno, en ese momento empieza a fortalecerse la república. En ese momento el ciudadano es consciente que es una persona que tiene obligaciones, pero también tiene derechos. ¿Y qué es lo que le garantiza todos sus derechos? Ese papel escrito, ese contrato social que se llama Constitución Política de la República. Y volvemos a lo que hablábamos. El señor que está ocupando el cargo de presidente de la República, pues sí, este señor es el guardián y garante de una constitución que todos los días pisotea, usa como carta higiénica. Ojo, y que le importa un pepino. ¿Usted oyó las declaraciones de Acéfalo en República Dominicana? ¿No las escuchó? No, ¿qué dice? Acéfalo, así se llama. Sí. Cariñosamente. No, así nace y después le cambian de nombre, pues no le llaman Acéfalo. Acéfalo va a República Dominicana porque le fascina viajar. Él es más un diplomático que un presidente. Bueno, lleva más viajes que el presidente anterior. Totalmente, ya se gastó todo el presupuesto del año, los primeros 2 viajes y los van 5 y ahorita está planeando el siguiente, porque pues no sé. Entonces se va a República Dominicana, le hacen una entrevista y Acéfalo en la República Dominicana dice lo siguiente: vamos a cambiar la constitución. Sí. Ya me recordé que... Da declaraciones que van a cambiar la constitución. Pero todo esto, Ricardo, te voy a tratar de ponerlo más claro. Este programa se caracteriza por decir las cosas frontales, directas, sí. Sin anestesia. Sin anestesia. Y podemos discrepar también, ¿no? No, y ser políticamente incorrectos y tratar de hacerle ver a la gente, porque el Chapín, ¿qué es lo que dice? Estoy bien jodido. Oye, ¿cómo salgo de eso? Si es un tema internacional. Así es. ¿Cómo vamos a salir? Entonces, con tu conocimiento, ¿cuáles son los pasos así?
¿En cuánto tiempo? Porque cuando hablamos de tiempos, yo tengo un gran amigo mío. Yo siempre lo digo, Esparo Galdames, si me está escuchando, es mi cuatazo. Me dice el Caibil, que así se conoce. Mira, Buchito, estábamos en el Congreso y me dice, ¿sabes qué es lo que está pasando aquí? Socialismo fabiano. ¿Qué es esa vaina? Para mí todos somos unos hijos de la gran puta. No, socialismo fabiano, me dice. Wow, ¿qué es eso? Pues fíjate que ellos, estos cabrones, su corto plazo son 25 años. Así es. ¿Cómo así? Sí. Pues estos cabrones como nacen sin hacer nada y siguen a la fecha haciendo nada. Y quieren tenerlo todo sin hacer nada, sin esfuerzo, sin trabajo. Ojo, y lo tienen todo, claro. Porque si no, pregunten a la hija de Maduro gastándose millones. Los hijos de Chávez, a los hijos de Castro, a los hijos de toda la izquierda. Tienen todo. Sí. Es que somos unos hijos de la gran puta. Yo te puedo complementar. Aquí somos sin anestesia. Que tú eres de las mujeres de la profesión más antigua que existe. Sí. Para decirlo bonito. Entonces, al final de cuentas, el chapín, el latino, el que verdaderamente la está pasando mal, porque se le destruyó las posibilidades y las oportunidades para salir adelante, porque su canasta básica está hasta la chingada, ya no tienen para pagar la canasta básica, lo mínimo. Hoy aquí en Guatemala no pueden ni siquiera transitar porque están despellajados toda nuestra infraestructura. ¿Cómo salimos de esto? Ricardo? Es que acá hay dos cosas, ¿no? Mira, la primera es que hay que identificar a las personas más capaces. Número uno. Número dos, no puede haber más de un solo partido. O sea, tiene que haber un partido político fuerte, con ideas correctas, ¿sí? Y con doctrina. No con ideología, con doctrina. Y hay que construirlo rápidamente. La urgencia está avanzando. Y nos peleamos y cada uno quiere ser rey de su cuadra. Esa es una estupidez. Y no hay liderazgos. Eso. Tenemos monos que quieren ser seres humanos, ¿no? Pero no evolucionan los monos, pues. Necesitamos dirigentes, por un lado, y líderes, por otro lado. No puede ser posible que el candidato a la presidencia sea presidente de un partido político. Es una estupidez. Dirigentes políticos para que dirijan a la población, para que transmitan ideas y propuestas, para que identifiquen a los mejores y los mejores que sean los líderes que el país reclama. Un buen empresario, un buen campesino, un trabajador de construcción civil, ¿por qué no participa? Un trabajador minero, el maestro de la escuela que verdaderamente enseña, ¿no? Y que los chicos lo quieren y los padres de familia lo respetan. Un buen periodista, un obrero del campo, ¿no? Que no es el campesino, sino el que hace los caminos, las carreteras, los estibadores del muelle. ¿Por qué no convocamos a todas esas gentes rápidamente a los mejores? A los que no faltan al trabajo lunes ni viernes, como decía mi viejo. El que no va a trabajar el lunes es porque se jorneó mal el fin de semana, y el que no va a trabajar el viernes es porque ya está malográndose para el fin de semana, ¿no? Entonces, identificar a la gente buena, a la gente que cruza por la esquina, a la gente que respeta el semáforo, a la gente que nunca ha ido a prisión, ni nunca ha tenido un problema de familia grave, porque lo puede tener de la vida normal. Hay mucha gente buena haciendo cosas buenas por Guatemala. ¿Por qué no las convocan? Pero no se quieren meter a la política. Es que sí hay que provocarlas, hay que obligarlas, hay que exigirles. Dicen, no me voy a meter a la política. No, es un deber constitucional. Te voy a contar otra historia. Yo tuve la oportunidad de ser viceministro de Desarrollo Social en Guatemala. Año 2012 me dieron la gran tarea de armar el Ministerio de Desarrollo Social. Yo venía a que usted sabe que por mí lo cerraron. No, ahorita lo tienen que cerrar. Ahorita es un ente de activismo, de corrupción, no. Con programas sociales. Con programas sociales. Peligroso. Muy peligroso. Pero veníamos de un desfalco de los programas sociales, comprando voluntades del gobierno de la UNE. Entonces teníamos que institucionalizarlos, transparentarlos, establecer estrategias de focalización, estrategias de grabación de la pobreza. O sea, agarramos mucho el modelo que hizo Uribe en Colombia, que era un modelo de grabación de la pobreza. Y bajo eso se crea. Pero te cuento esa historia porque cuando dije, bueno, te toca, yo viceministro, 34 años. Y entonces empezó a hablarle a mis amigos, mucha, hay que meterse. Vos tenés maestría y doctorado de la Universidad de Harvard y vos nadie. Porque también creo que existe una estrategia
para desmeritar y desprestigiar al funcionario público. Claro, no se quieren meter. después te judicializan por tonterías. ¿Quién se va a querer meter 20 años después? Sí. Te metes a ser funcionario público y eres una persona expuesta políticamente, te cierran tus cuentas de los bancos. Sí, y entonces se vuelve Y muy te persiguen de Sí, una manera pero- terrible. Tiene que formarse una gran coalición de gentes que tengan, es que tú tienes que tener un plan, tú tienes que ganar las elecciones a la fuerza de la convicción sobre los demás. Y todos los primeros 100 días tienes que hacer cosas para cambiar todo lo que perjudique a quienes de verdad están sacrificándose por tu patria. Tienes que cambiar la absurda legislación que hay en cada país de América Latina. Yo no sé cuántas leyes tengan acá, pero deben tener más de 10.000. Entonces tienes que limpiar. Desde el primer día, en 48 horas ya tienes que tener tu equipo legislativo en el Congreso aprobando todos los cambios que garanticen que los mejores en todas las posiciones van a ser respetados, que no van a tener privilegios, que no van a estar por encima de los demás ciudadanos y que vas a desmontar todo el aparato, toda la porquería del sistema político que existe, por la cual no puede haber 20 y tantos candidatos a la presidencia de la República. Eso es una tontería. Es que 2, 3, 4, punto. Partidos políticos grandes, fuertes, institucionalizados, con ideas y propuestas, con doctrina clara. Y el Partido Comunista, organízate, compadre, ya verás tú. El socialdemócrata, el socialcristiano, el conservador. Partidos grandes. Esa es la fórmula. Obligar a la gente a ir por un camino. Tienes que obligarla. Que algunos dicen que no es democracia, pero perdón, democracia es represión, ¿eh? Y yo siempre digo, un gobierno tiene que ser fuertemente represivo, fuertemente represivo. Entonces, los de la izquierda me dicen, ¿qué tú le das a meter bala? Bueno, yo no sé si habrá pena de muerte o no acá, le digo, pero sí debería haber pena de muerte para los violadores de niños y los violadores de mujeres. Y debería haber pena de muerte también para los corruptos. ¿Sabes por qué? Porque el corrupto le quita a los niños el pan. El corrupto le quita a la madre de familia que no tiene esposo en casa y que no tiene techo completo, le quita esperanzas de vida, le quita educación a los más pobres. Entonces, fusílenlos. ¿Cuál es el problema? Si la ley lo permite, ¿no es cierto? Y no están esperando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vengan a darnos permiso. No, hay que hacer cosas enérgicas. Y la represión es un derecho constitucional que hay que activar contra la delincuencia, contra el terrorismo, contra los que destruyen nuestros valores patrios, contra los que niegan la sangre, nuestro apellido. Oigan, no fastidien. Cada país de América Latina tiene que ser verdaderamente independiente y hacer su camino, y no depender ni de Rusia, ni de China, ni de los Estados Unidos. Finalmente, a mí particularmente, te digo con toda sinceridad, no me preocupa si Donald Trump va a ser presidente de los Estados Unidos. Yo quiero un presidente para el Perú. No quiero un Milei para el Perú. No quiero un Bukele para el Perú. No quiero un Bolsonaro para el Perú. Yo quiero un peruano para el Perú. Creemos en lo nuestro y no estar por la calle buscando un modelo importado. Nuestras realidades, a pesar de hablar el mismo idioma y compartir tantas cosas similares, son distintas. Son distintas. Y yo creo que sí. Yo creo que ya llegó el momento de decir, ¿sabes qué, compadrito? No me jodas, pues. Ya la camiseta de la selección, la nuestra es rojiblanca. Y es la hora, pues. Ya tienes, déjate de vaina, pues. Ya pues nos meterán presos, pero para hacer cosas buenas por el Perú, no por ladrones, ¿no? Hay que retar a la gente. Y es que, sí. De otra cosa es que, mire, en Guatemala, por ejemplo, yo escucho a tantas personas, ay, es que en Guatemala si tuviéramos un Bukele, o si tuviéramos un Bolsonaro, si tuvieran un Bukele, lo estarían criticando, bueno, porque Bukele está haciendo algunas cosas que a mí ya me pararon el pelo, porque si bien había seguridad, ya me contaron que ya la seguridad no es tal, ya estamos viendo que las cosas no son como las ha pintado, y entonces yo tengo mis dudas sobre Bukele. Pero digamos Bolsonaro entró al poder en Argentina y ya le dio vuelta al calcetín a Argentina. Milei le dio vuelta al calcetín a la Argentina. Miren todo lo que ha avanzado en los pocos meses que lleva Milei en el poder en Argentina, pero en Guatemala no puede tener un Milei. La clase alta se asusta porque Milei es mal hablado y las dice como las piensa. Ay, eso no les gusta porque no es elegante. O sea, ellas prefieren a alguien que les hable muy elegante, aunque les vea cara de estúpidos, pero que les habla bonito, ¿verdad? La masa
no se identifica con alguien que le hable muy sofisticado, elevado, bonito, que llegue almidonado a las concentraciones, no se identifican con esa persona. Entonces son dos extremos, dos realidades nacionales, una minúscula de la clase alta y una mayúscula de la masa. Y es lo que tú decías, un líder, el día que en Guatemala haya un líder que entienda lo que es, que se ha ido a meter a la terminal. Yo he ido muchas veces, lo conozco bastante bien porque yo busco muchos de mis productos para mis negocios ahí. Pero yo conozco la terminal y no le tengo miedo a llegar. Y que pues, se vaya a meter a los mercados del interior del país. Como durante la pandemia, que yo compraba en el mercado de la Antigua. Conozco re bien el mercado de la Antigua. Pero la gente que no entiende la realidad de la masa, lo que realmente viven las personas que día con día vienen a ciertas áreas de la ciudad a trabajar. Lo que hablábamos hoy mientras estábamos en el tráfico, veíamos a las personas en las motocicletas. Gente que se nota su cara de cansancio, su cara de agotamiento, de que ha estado echando punta todo el día, por un salario que a saber si le están pagando el salario que por lo menos llegue al mínimo. No sabemos, porque hay miles de gentes en Guatemala que ni siquiera salario mínimo pagan, y alegan y pelean y critican, y osan criticar al prójimo cuando en su casa no miran las tremendas vigas que tienen. O sea, esa es una triste realidad que tenemos que abordar. Yo creo, ¿sabes qué? Yo recojo muy bien lo que tú dices, Betty. Lo que necesita América Latina es una clase media fuerte y poderosa. Totalmente. Esa es la solución. ¿Sabes qué? No necesitamos al empresario exitoso, que me respeten todos los empresarios, que me disculpen todos los empresarios exitosos, que sigan haciendo empresas por tu patria. No hay ningún problema. No hay hasta los mercados. Ellos se van a beneficiar de una clase media grande. Por supuesto, ¿quién consume sus productos? Claro. Solamente con una clase media pujante, poderosa, expansiva, los sectores de menores oportunidades van a tener una aspiración, un sentimiento aspiracional importantísimo y valioso, y van a crecer. Sí. Y esa clase media no puede permitirse una jamonada del sándwich, donde hay muchos pobres y muchos sinvergüenzas, mercantilistas, malos empresarios, de la mano con gobiernos corruptos, aplastándola, ¿no? Una clase media de los inteligentes, de la señora que limpia la casa y que su hijo está estudiando para ir a una buena universidad y ser un profesional o un técnico de calidad. Entonces, construir clase media es importantísimo en los países de América Latina. Chile está reduciendo su clase media por esos gobiernos de izquierda de porquería que ha tenido y que hoy en día, lamentablemente, este chico Boris no representa como esperanza ni nada. Y así, ¿no? Correa destrozó la clase media. Venezuela se fue al diablo porque la clase media se acobardó. Esa es una gran verdad también. Se acobardaron y permitieron que Maduro y Chávez y Cabello y toda la banda de los narcotraficantes que están allí destrocen uno de los países más maravillosos del mundo. Pero también es culpa de ellos. Y tienen que ponerse Pero la mano al los pueblos pecho. tienen los gobiernos que merecen. Sí, ese pues, es ese es el tema. Es un poco el huevo y la gallina. O sea, los pueblos tienen los gobiernos que merecen, sin duda. Sí. Pero para que el pueblo tenga mejores opciones para gobierno, tiene que surgir gente que tenga visión de país, que tenga visión macro, visión a largo plazo. Y escribir. Eso no ¿Saben hay. qué? La gente buena no escribe y eso está muy mal. Yo te reto a que escribas un libro, escribe un libro, pon tus ideas en un libro. Yo ya hice mi parte. Escriban libros para que la gente se instruya, tu experiencia política, lánzate a escribir, yo te ayudo, yo te digo tu libro. Lo malo es que la gente no lee. Escriban, de verdad. En Guatemala la gente no es como en América del Sur. En América del Sur hay más cultura de lectura que aquí. Pero Aquí la gente no lee. Les hacemos libros chiquitos. Mira, por ejemplo, la gente de izquierda en Brasil hizo una cosa muy buena en estrategia. Hay que ser también, hay que mirarse a hacer cosas buenas hasta los... Claro, y copiarle. Folletitos de 10 hojas con figuras. Y se repartían en las entradas, yo he ido a verlo, en las entradas de las fábricas de Sao Paulo. Y ahí les enseñaban un tema. Y luego los coleccionaban y sacaban su librito de 10. Y los cosían incluso.
y tenían su librito. Así hizo Lula su presidencia. Muy interesante estrategia. Vamos a voltearlo. Sí, yo lo que miro, y ahora no hemos ni siquiera entrado a hablar del tema del fraude, porque eso es algo que también es contagioso. Y entonces, fuera de cámara me decía, pero ya no va a participar, ¿y para qué si ya están definidos quién va a ganar? O sea, ¿para qué se van a postular? Entonces, es un círculo vicioso que primero hoy entiendo y creo que la audiencia entiende de que es algo que está pasando en todos los países de la región. Sí. Que es una estructura criminal que vinieron a cooptar. Y que lo que pasa en Perú, muy similar pasa en Guatemala, y pasa en Colombia, y está pasando inclusive en Estados Unidos, a lo que nosotros guatemaltecos decimos como wow. Entonces, los síntomas, los resultados de esa estructura criminal lo estamos sufriendo todos. Y comparto contigo, Ricardo, y creo que lo pones muy claro, que al final de cuentas la buena gente tiene que participar. Mira a María Corina Machado. Espectacular. Ya, María Corina organizó un equipo de supervisión electoral en cada mesa con un sistema de atracción. Lo máximo. Ya, pues nos está enseñando el camino por ese lado, ¿no? Para que no nos hagan fraude en las elecciones. Y a pesar que el sistema electoral de Venezuela está especialmente diseñado para el fraude. Mira, especialmente diseñado para el fraude. Y la jefa de este operativo del Consejo Nacional Electoral anterior de Venezuela estuvo en Perú instruyendo a los organismos electorales. Wow. Si el actual alcalde de Lima, que es una persona bastante lúcida en cuanto a su pensamiento, se enfrenta a muchos tira y afloja, ¿no? Rafael López Aliaga, que es una muy buena persona. Sí, lo conozco, muy bueno. Y es un tipo honesto. Sí. ¿Ya? Podrán criticar lo que quieran, pero no su honestidad ni su capacidad y talento. Y fíjate que él organizó bien el sistema de personeros, a pesar de muchas limitaciones, y se le pudo ganar a un candidato que, gracias a Dios, hoy día está preso porque era un asesino de periodistas y de izquierda. Entonces, si nos preparamos, sí. Mira, hay María Corina Machado por montones, te lo digo, por montones. No es... Olvidémonos de nuestros amigos. Yo siempre digo eso. Pero sí, es difícil. Busquemos en la calle. Hay que tocar timbres, hay que patear puertas. Hay que buscar un buen catedrático universitario que sepa hablar fácil a los chicos. Esa señora que está en la esquina vendiendo, no sé, creo que golosinas en uno de estos cruces de avenidas. Esa señora tiene un talento innegable para llegar a los clientes. Es una potencial simpatizante de un movimiento popular que se convierta a su vez en una alternativa popular del gobierno nacional. Esos son nuestros militantes de la libertad, esos son los activistas de la democracia. Esa señora, el que vende el periódico, el que ilustra los zapatos, ellos son nuestros obreros y nosotros somos sus operarios, no somos patrones. El patrón es el pueblo. Sí. Entonces, tenemos que cambiar nuestro chip. La clase media va desde un obrero de construcción civil hasta un ejecutivo de un banco norteamericano, un guatemalteco. Por lo menos no es millonario. Es una clase media alta, una clase media estable, estándar, y una clase media que depende de nosotros para no volver a ser pobre. Eso es, ¿no? Entonces, tenemos todo a la mano, no nos falta nada. No nos falta nada, es decisión de actuar. A mí me fastidian bastante mis amigos, se reían, ¿no? Porque mis hijos me han pedido que participe activamente en el próximo proceso electoral para la Cámara de Diputados. Yo me estoy animando un montón. Lo que pasa es que tengo un trabajo que no se correlaciona, ¿no? Y bueno, si me decido, y obreros a la obra, ¿no? Como se dice, ladrillo, el ladrillo está, yo le pongo el cemento y hacemos el muro. No hay ningún problema. Acepta el reto como me tocó aceptarlo a mí. Sí. Pero me hubieras llamado para ayudarte en la campaña. ¿Qué te puedo hacer? La próxima la Tal vez la segunda, ¿verdad? No creo. Mire, mi familia, hablando de los apoyos, o sea, yo en mi familia soy un paria. A mí, en mi familia no me apoya, solo tengo un sobrino que yo sé que es en serio, que me apoya, los otros dos dicen, pero no sé, el resto, nada. Mi mamá todos los días, ay, qué bueno que ya no escribe. Si supiera, digo yo que me la paso, pues cada vez que tengo chance estoy en X o en Instagram o lo que sea. En mi casa quisiera que yo no dijera ya más nada, que no pirara nada, que no... Mis amigas, ay no, es que la política es algo horrible, es muy sucio, no te vuelvas a meter a eso. Pues,
Pero todas se Pero es un leen ambiente de la creado, o sea, situación. yo lo que quiero recalcar es que esto es creado para orientar al buen talento de los países. Pero ¿cómo lo cambia si no se involucra? Ese es el punto. Es lo que dice Ricardo, es agarrar el toro por los cuernos y darle con todo. O sea, y el ejemplo, y te enfrentas, bueno, el ejemplo y te enfrentas, porque si yo milito en un partido político y veo que hay un sinvergüenza, yo veo que lo voten. Y públicamente, al diablo, ¿cuál es el problema, no? Yo no soy ladrón, oye, saquemos a este ladrón, hay que sacarlo. Y si es gente que está en contra del pueblo, solamente por estar en contra del pueblo, hay que votarla, hay que sacarla, hay que meterle latigazo. Porque a nosotros, los que no somos de izquierda, se nos acusa de muchas cosas que no somos, ¿no? A diferencia de ellos. Yo no me autopercibo, yo soy honesto. Yo no me autopercibo, soy una persona preparada. Yo no me autopercibo, soy un buen padre de familia. Entonces, ellos que se autoperciben lo degenerado, lo atorrante, lo vulgar, lo fatídico, lo sangriento, bueno, que se sigan autopercibiendo, pues es un problema, ¿no? Ellos van a terminar en el hoyo, pero nuestro país no. Ya llegó un gran momento en América Latina sobre todo, que tenemos que sacar la pistola de las ideas y las balas de la Sí, hay que pelearla. Y las mujeres tienen un rol de doble obligación, porque ellas nos enseñan, sobre todo las que no trabajan en una empresa, en un ministerio, donde sea. Las amas de casa son el corazón de una nueva campaña electoral en América Latina. Porque ellas son trabajadoras de su casa. Claro. Ser madre es un trabajo más difícil que hay. No existe universidad en el mundo, que te enseñe a ser mamá. No es cierto. Entonces, oye, yo siempre decía que mi mamá era la mejor ministra de Economía del Perú. ¿Quién no recurre a la vieja cuando le falta plata? ¿O no? Claro. Y la mamá es la mamá. Y un buen carajo te pone en tu sitio. Y un buen correazo que ya no... Ahora no te pueden dar un correazo. Porque te denuncian por atentado que el papá y la mamá. Oye, un buen correazo, un buen carajo, un buen reglazo. Hay que enseñar educación de nuevo. A ceder el paso en la vereda. A respetar al anciano. A la joven que sale de su trabajo dando el sitio en el ómnibus. Nosotros tenemos los valores y los principios que no tiene ninguna izquierda en el mundo. Y los latinoamericanos somos más fuertes en eso. Tenemos que recuperar esas cosas simples que nos vuelvan a ser grandes. Y es que es increíble, uno se pone a analizar si las generaciones que hoy día detestan todo lo que tú estás diciendo hubieran tenido que pelear la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hubiera pasado? No. La disciplina que tenían los soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial, la disciplina que tenían las enfermeras que fueron a cuidar a los soldados en la Segunda Guerra Mundial, todos eran producto de familias donde el reglazo existía, donde existía respeto, principios, valores y un marco. Usted puede, todo esto que está aquí, no lo puede hacer. Todo lo demás lo puede hacer, pero esto no lo puede hacer. No puede robar, no puede mentir, no puede tarará. Y esto ¿sabes? Prohibido. Permíteme añadir una cosita más. ¿Sabes qué debemos usar nosotros? La ironía y el humor. También. Todos los días. Sí. Todos los días. Sí. Y no nos ganan, No. Y no nos ganan. No, porque ellos vienen ya cortados de la misma forma. Sí, Y no tiene sentido del humor. No. Sí, hay que darle su Todo es besito física. todos los días. Y ellos quieren que le respondas el insulto con otro insulto, ¿no? Como que te hacen... Bueno, yo de vez en cuando sí lo hago, ¿verdad? No vale la pena. No, ¿sabes qué? No vale la pena. No, porque yo siempre digo, detrás de cada imbécil hay un pobre diablo que ha tenido una madre y un padre que se arrepiente de repente que hayan nacido. No los abortaron porque pensaron que iban a ser buenos hijos, ¿no? Pero terminaron siendo pues lo que son. Y es que nosotros, yo por lo menos soy católico, ¿no? Y yo rezo por esta gente, de verdad te lo digo. Yo rezo porque deben tener un final más rápido del que la vida les da, ¿no? Hace muchos años. Sí. Pero no hay que responderles. No están a la altura de lo que tú has hecho en tu vida y que sirve mucho y que vale demasiado. Sí, hay que construir un país para todos. Mira, cada uno, ¿no? Guatemala es un país para todos, pero con líderes que tengan la palabra de todos y el rostro de muchos. No de todos, el rostro de muchos. Y ahí pones, así es, la mayoría de los honestos, de los trabajadores. Sí, porque la mayoría de las personas son así. Sí, claro. De lo que dice Betty, no, los malos son una minoría. estos chicos y señores que iban en sus motos con caras cansadas, angustiados de ver de repente a su hijo matado,
o han robado su casita, la única licuadora que tienen. Esa gente necesita llegar con alegría a sus casas. Es sencillo, ¿no? Represión al delito, represión al corrupto, represión a los ladrones, represión total a los políticos sinvergüenzas, ladrones y malditos que destruyen las esperanzas del obrero, del campesino. Yo siempre digo del obrero, del campesino, del maestro de la escuela chiquitita. Del que se gana el pan con el sudor. Así es, el pescador que no sabe ya ni tirar, no tiene ni para el suelo, el pobre. Sí. Esa gente necesita, y es fácil convencerla que nosotros no necesitamos apoyo. Ellos necesitan apoyo en nosotros, de los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en mejores lugares, de vivir mejor y de acceder a otras ideas oportunidades. claras. Exacto, Betty. Eso es. No tenemos que pedir apoyo. Vamos a apoyar a los pobres. Vamos a apoyar a los trabajadores. Vamos a apoyar a los humildes. Vamos a apoyar a los que quieren tener una esperanza de verdad. Si cada país lo hace con sus propias características, sí se puede lograr. Tareas claras, agenda. Necesitamos finalmente secuencia y frecuencia. Incansables hasta que flamee la bandera como debe flamear, ¿no? Siempre es bueno escuchar a gente de afuera que nos venga a decir y alinear. Yo creo que yo comparto mucho lo que dice Ricardo y lo que ha dicho Betty hoy también. Los buenos se tienen que involucrar, rescato eso. Para poder sacar un sistema corrupto y una estructura criminal internacional, que son las que han venido a apuntar, al final de cuentas cada país tiene que salir adelante con lo propio. Los peruanos con los peruanos, los guatemaltecos con los guatemaltecos, y no esperar de que alguien más nos venga a dar ni la fórmula, ni el héroe, ni mucho menos. Ellos vienen a robar nuestros recursos, vienen a dictarnos la forma que ellos quieren que trabajemos para su beneficio, no para el nuestro. Así es. Pero lo que más me gusta, Ricardo, es primero tu conocimiento, segundo, la energía con la que hablas. Yo creo que al final de cuentas esa energía la irradias y hoy por hoy la audiencia la siente y siento que nos estás motivando a que al final, mucha, hay que meternos. Guatemala sí tiene salida. Estamos ante una estructura criminal internacional que nos ha venido a cooptar a Guatemala y a todos los restos de países. Pero la única forma que vamos a sacar a Guatemala adelante es que los guatemaltecos nos involucremos y saquemos adelante al país. Ricardo, ha sido de verdad un honor tenerte aquí. Y Betty, por supuesto, esta es su casa. Aunque hoy casi no hablé porque yo estaba fascinada también escuchando a Ricardo y oyéndolo a usted. O sea, que, bueno, perdóname. No, yo feliz, entonces aprende uno. Es que la idea es aprender y escuchar de lo que nosotros nos está apretando el zapato, a ustedes también les está apretando. Ahora te voy a hacer un reto. Dices que nos tenemos que involucrar, pero yo conozco a muchos peruanos, Ricardo, he tenido la oportunidad, tanto políticos como no políticos, y ahora te toca a ti, o sea, te quiero ver participando políticamente. Perú necesita gente como tú, o sea que espero yo irte a apoyar en tu campaña, y Guatemala necesita gente como Betty también, o sea que... ¿Y como usted? Pues yo estoy haciendo mi rol desde acá, y ahí dice lo mío, gracias. Está haciéndolo muy bien. Bueno, yo también ya hice mi parte, de ahí vamos. Pero mira, al final son nuestros países. Sí. No tenemos que pensar de que esto ya se acabó. No, jamás. No tenemos que pensar de que no vamos a ver un mejor país de donde nacimos. Yo creo que todavía tenemos chance de hacerlo. Y se lo deben usted a sus hijos, tú a tus hijos, a tus nietos cuando vengan. Se lo debemos a nuestros países, Betty, es que nos vieron nacer. Al final de cuentas, tenemos que entregar un mejor país de donde nacimos. Así es. Y a pesar de que hoy por hoy existen muchos ladrones, miembros de esta estructura criminal gobernándonos, hay que luchar contra ellos, y creo que hay buenas cosas que se pueden rescatar. María Corina Machado, por ejemplo, en Venezuela, espectacular, una lideresa que nos ha venido a abrir los ojos a muchos, presidentes en otros países que han venido a dar los 180 grados a sus países, muy criticados, por cierto, pero haciendo las cosas por su país, no por nadie más. Entonces, Ricardo ha sido un gustazo. Total. Del primer mundo versus nosotros. No, hombre, ellos se mueren por venir a nuestros países. Tenemos un bono demográfico, vamos en crecimiento, tenemos los mejores recursos del mundo y por eso nos han venido a apuntar. Claro. O sea, todo esto tiene una razón de por qué. Entonces, el primer mundo que le llaman, están viendo a nosotros tercermundistas como realmente el primer mundo. Ahora nos toca a nosotros gobernar nuestros países y que realmente seamos los que dirijamos el rumbo de nuestros países, nosotros como cada uno de nuestros países. Guatemala merece un mejor destino. Total. Igual si Guatemala cae,
cae a Centroamérica. Mira, Nicaragua está en manos de los comunistas. Honduras está en manos de una tendencia izquierdista enfermiza. Comunista. Y no pasa nada. Y no le pasa nada a Centroamérica. Pero si Guatemala cae, ellos ganan. Y es lo mismo en Sudamérica. Si el Perú cae, mira, cae Brasil, no pasa nada. Cayó Argentina, no pasa nada. Cayó Venezuela, no pasa nada. Si el Perú cae, que fue la capital del virreinato, cae a Sudamérica y nos fregamos. No, y tenemos una visión conjunta. Y una cosa más que es interesante señalar, lo de las similitudes. La izquierda está obsesionada con los países donde perdieron la guerra. Sí. Perú y Guatemala. Colombia, Guatemala. Perdieron la guerra. Y están obsesionados con vengarse de todos los que tuvieron que ver con eso. Y las persecuciones militares y todo lo que están haciendo es lo mismo. Mismo guión. Sí. Te agradezco en el alma, ¿verdad? Te felicito por tu programa, súper sintonizado. Hay un grupo de jóvenes peruanos que están esperando para seguirte también, gente muy buena. Y le agradezco acá a los compañeros que te apoyan, gente muy buena también. Así que vamos a estar pronto. Y si van por el Perú, tienen su casa, un amigo. Y Betty, bueno, es una persona muy querida en el Perú, también tiene un club de admiradores políticos que esperan su presencia. Aquí en Guatemala también una gran lideresa y ha dado un gran ejemplo realmente a cómo hacer política, y se ha fajado por Guatemala. Yo sé que tú también lo has hecho en tu país. Entonces, esta es tu casa, Ricardo. Muchas gracias. Espero tenerte próximamente acá, y si no, yo te voy a apoyar a tu campaña allá, porque ya es un hecho que te vas a ir para allá. Perfecto. No hay ningún problema. Claro que sí. Hecho. Bueno, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy acá. Grandes invitados. Nos vinieron a decir varias cosas que, como siempre lo he dicho, frontal, políticamente incorrecto tal vez, pero es muy claro. Señores, podemos sacar adelante a Guatemala, podemos sacar adelante a cada uno de nuestros países de Latinoamérica. Lo más importante es involucrarse y tomar el control de cada uno de nuestros países. Y eso es, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche.